Nunca pensé que la persona con la que soñé construir una familia pudiera traicionar mi confianza del modo más cruel en el momento más vulnerable de mi vida. Me llamo Clara, y a los 6 meses de embarazo, fui echada de mi propio hogar por el hombre que juró protegerme. Pero la historia no terminó en esa humillación. Anne fue el comienzo de la mayor elección de justicia y dignidad que pude darme a mí y a mi hijo. Todo comenzó cuando, en los primeros meses de embarazo, la relación con Esteban empezó a cambiar. Antes atento, ahora se mostraba impaciente, frío y cada vez más ausente. Las discusiones se volvieron rutina, todas ligadas a dinero, espacio o mi actitud. La situación explotó una noche en la que, tras una discusión violenta, me ordenó recoger mis cosas y marcharme. «No quiero más problemas ni gastos. Esta no es tu casa», gritó delante de su madre, que solo asintió en silencio. Me encontré en la calle con una maleta, el corazón deshecho, sintiéndome humillada y traicionada. Dormí en el sofá de una amiga, preguntándome cómo haría para rehacer mi vida con un bebé a punto de nacer y sin hogar. Fue entonces cuando surgió la memoria más inesperada en el contrato. Meses antes, cuando nos mudamos juntos, mi padre, hombre desconfiado pero justo, insistió en que firmáramos un acuerdo. «Protege a tu hija», le pidió a Esteban antes de entregarle las llaves del departamento, que seguía a nombre de mi familia, pero en uso compartido. Esteban, confiado, firmó sin leer en detalle. Aceptaba que cualquier expulsión sem jus causa antes de los 2 años de convivencia daría direito a compensa, o financeira, manuten, o dolárate, o nacimiento do filo e custeio. Total 2 cuidados médicos de la gestante y el recién nacido. Recordé ese contrato mientras miraba mi pequeña maleta y mi barriga creciente. Busqué el documento entre los papeles que guardaba y confirmé su validez legal. Lo llevé a un abogado. Al leerlo, su expresión pasó del escepticismo a la sorpresa. «Tienes un tesoro en las manos. No solo puedes exigir volver a la casa hasta el parto, sino que él debe cubrir todos sus gastos y una compensación económica por el daño causado». Respaldada, volví a la casa un viernes por la tarde. Al verme en la puerta, Esteban apenas pudo reaccionar. «¿Qué haces aquí? Te dije que te fueras», declaró arrogante frente a su madre. Saqué el contrato y lo deslicé sobre la mesa. «Vine a ejercer mis derechos. Aquí está la firma con la que me expulsaste. Y aquí las consecuencias legales de tu decisión». La suegra miró los papeles pálida. Esteban, incrédulo, intentó protestar. Llamé a mi abogado, quien, por altavoz, le explicó a Esteban que cualquier intento de impedir mi entrada sería registrado y usado en una demanda, con derecho a indemnización aumentada. «Tienes 2 opciones. Cumples el contrato ahora o tu irresponsabilidad sale mucho más cara en los tribunales y en tu reputación». Bio-prison. Esteban no tuvo salida. Fui reinstalada de inmediato en el hogar, recibiendo también pagos por gastos médicos y manutención, conforme al acuerdo. La lección no fue solo jurídica, sino humana y moral. Al usar su propia firma, puesta con confianza e imprudencia, protegí a mi hijo y me devolví mi dignidad, demostrando que la fuerza de una madre puede desafiar hasta la peor injusticia. Así, mientras preparaba la llegada de mi bebé, reconstruí mi autoestima y convertí un acto de crueldad en la semilla de mi nueva vida. Los primeros días de regreso en la casa fueron tensos y cargados de silencios incómodos. Esteban se encerraba en su habitación. Ahora, dormíamos separado. Evitaba cruzarse conmigo. Su madre, doña Mercedes, que había sido testigo silenciosa de mi expulsión, ahora me miraba con una mezcla de resentimiento y temor. Sabían que ya no podían intimidarme. El contrato era mi escudo y mi determinación, mi espada. Instalé mis cosas en la habitación principal, la que habíamos compartido como pareja. Esteban protestó débilmente, pero mi abogado, el licenciado Vargas, le recordó por mensaje que según el acuerdo, yo tenía derecho a las mejores condiciones de vida en el hogar durante el embarazo. La señora Clara necesita descanso, privacidad y comodidad para la gestación. Usted puede acomodarse en otro espacio. Esteban terminó mudándose al cuarto de visitas, humillado, pero sin alternativa legal. Cada semana
El licenciado Vargas me visitaba para revisar que se cumplieran todos los términos del contrato. Esteban debía depositar una cantidad fija para mis gastos médicos, alimentación especial y necesidades del bebé. Al principio intentó evadir algunos pagos, pero una simple llamada del abogado, amenazando con presentar una demanda formal, lo hacía recapacitar rápidamente. Cada incumplimiento está documentado, me explicó el licenciado. Si esto llega a juicio, no solo perderá el caso, sino que enfrentará sanciones mayores. Doña Mercedes intentó jugar la carta de la víctima. ¿Cómo puedes hacerle esto a mi hijo? Él solo estaba estresado. Actuó impulsivamente. Me dijo una tarde mientras preparaba té en la cocina. La miré directamente. Dona Mercedes, su hijo me echó a la calle embarazada, de 6 meses, sin importarle dónde dormiría yo ni su propio bebé. No fue un impulso, fue crueldad. Y usted estuvo ahí, en silencio, avalándolo. Ella bajó la mirada, sin respuesta. Desde ese día, nunca más intentó defenderlo frente a Miam. Durante esa semana, aproveché para prepararme mental y emocionalmente para la maternidad en solitario. Porque una cosa era clara, aunque estuviera de vuelta en la casa, mi relación con Esteban había muerto el día que me expulsó. Ya no había amor, ni confianza, ni siquiera respeto básico. Solo quedaba un acuerdo legal que me protegía hasta que pudiera salir de ahí con mi hijo en brazos y un futuro asegurado. Mi padre me visitaba regularmente. Fue él quien, meses atrás, había insistido en ese contrato que ahora me salvaba. Hija, cuando un hombre realmente te ama, no necesita un contrato para tratarte bien, me dijo una tarde, mientras acariciaba mi barriga. Pero cuando desconfías, un papel firmado vale más que 1000 promesas vacías. Tenía razón, su desconfianza había sido sabiduría disfrazada. Gracias, papá, le dije con lágrimas. Me salvaste a mí y a tu nieto. Él me abrazó fuerte. Siempre voy a protegerte. Siempre. Una noche, Esteban intentó acercarse. Tocó la puerta de mi habitación pasada la medianoche. Clara, ¿podemos hablar? Dudé, pero abrí. Él lucía demacrado, con ojeras profundas. Seikyu, la cagué. Sé que no tengo excusa, pero ese día estaba bajo mucha presión. Mi negocio estaba quebrando. Mi madre me presionaba diciendo que no estaba listo para ser padre. Lo interrumpí. Esteban, no me interesa tu lista de excusas. Me echaste cuando más vulnerable estaba. Y si no fuera por el contrato que mi padre te hizo firmar, estaría durmiendo en la calle con tu hijo en mi vientre. Lo sé, admitió, con voz quebrada Ann. Y lo siento, de verdad lo siento, Ann, pero sus disculpas sonaban huecas. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, le dije, sintiendo las lágrimas amenazar, pero manteniéndome firme. Que necesité un papel legal para que me trataras con dignidad. Que sin ese contrato, tu hijo y yo no valdríamos nada para ti. Eso dice todo lo que necesito saber sobre quién eres realmente. Él intentó tocar mi mano. Poro la retire. Por favor, sal de mi habitación. No tenemos nada más que hablar excepto a través de abogados. Los días se convirtieron en semanas y mi embarazo avanzaba. En el 7º mes, durante un control prenatal, el médico me recomendó reposo absoluto por presión arterial elevada. Necesita un ambiente tranquilo, sin estrés, me advirtió. Cuando regresé a casa, encontré a Esteban discutiendo fuertemente por teléfono sobre deudas. Al verme, colgó bruscamente. Necesitas bajar la voz, le dije con calma pero firmeza. El médico ordenó reposo y ambiente tranquilo. Si no puedes proporcionar eso, tendré que irme a casa de mis padres y tú seguirás pagando, pero con el agravante de incumplir las condiciones de vivienda del contrato. Esa amenaza lo cayó inmediatamente. El licenciado Vargas había sido claro en cualquier cosa que pusiera en riesgo mi salud o la del bebé durante mi estadía en la casa. Podía interpretarse como incumplimiento grave del contrato, aumentando las compensaciones y dándome más munición legal. Esteban entendió que estaba atado de pies y manos. Había firmado su propia trampa. Durante el 8º mes, empecé a recibir los elementos para el bebé en cuna. Ropa, pañales, todo lo necesario. Mi familia y amigos
Organizaron un baby shower en casa de mi hermana. Esteban no fue invitado, pero su ausencia ya no me dolía. De hecho, fue liberador celebrar sin su presencia tóxica. Mis amigas me rodearon de amor y apoyo. Eres la mujer más fuerte que conocemos, me dijo mi mejor amiga. Laura, Ann, lo que hiciste, volver con ese contrato y reclamar tus derechos, es inspirador. Pero la prueba más grande aún estaba por venir. A pocas semanas del parto, Esteban me informó que había conocido a alguien. Su nombre es Valeria Ness. «An diferente mes». Hace sentir bien. Las palabras cayeron como piedras. No porque sintiera celos ese sentimiento. Había muerto, hacía mesesino, por la audacia de decírmelo, mientras aún vivíamos, bajo el mismo techo, mientras yo gestaba a su hijo. «Me alegro por ti», respondí con una calma que lo desconcertó. Espero que ella sepa en qué se está metiendo. Pero eso ya no es mi problema. Lo que Esteban no sabía era que el licenciado Vargas ya estaba preparando los documentos para el divorcio y la custodia. Habíamos esperado estratégicamente hasta que naciera el bebé para iniciar los procedimientos. Pero todo estaba listo. El plan era simple una vez que mi hijo naciera y yo me recuperara del parto. Iniciaríamos el proceso legal de separación definitiva, asegurando manutención completa, custodia total y compensación adicional por el daño emocional causado. Esteban había firmado un contrato, pero estaba por descubrir que ese papel era solo el principio de las consecuencias de sus actos. ¿Has sentido alguna vez que la peor traición te obligó a descubrir una fuerza que ni siquiera sabías que tenías? El 9º mes llegó con una mezcla de ansiedad y determinación. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente estaba más clara que nunca. Cada noche, mientras sentía las patadas de mi hijo en el vientre, le susurraba promesas en té. «Voy a proteger. Vamos a estar bien. Mamá se va a asegurar de que tengas todo lo que mereces». Y cada promesa me fortalecía más. Una tarde, 3 semanas antes de la fecha estimada del parto, doña Mercedes intentó un acercamiento diferente. Me encontró en la sala leyendo un libro sobre crianza. «Clara, necesito hablar contigo», dijo con tono más suave del habitual. La miré sin decir nada, esperando. Sé que Esteban se equivocó. Yo también me equivoqué al no defenderlo. Pero ese bebé es mi nieto. Cuando nazca, me gustaría poder ser parte de su vida. Sus palabras me tomaron por sorpresa. «Doña Mercedes», respondí después de un largo silencio. «Usted estuvo ahí cuando su hijo me echó embarazada a la calle, no dijo nada. No hizo nada. Ahora que hay consecuencias legales y sabe que no puede ignorarme, quiere jugar a la abuela amorosa». Ella intentó interrumpir, pero continuó. «Si quiere ser parte de la vida de mi hijo, va a tener que ganarse ese derecho». Y va a empezar disculpándose de verdad y reconociendo el daño que me causó su silencio. Ella bajó la cabeza. «Ah, lo siento. ¿De verdad? Lo siento. Vamos a ver si esas disculpas se traducen en acciones», respondí, dejando la conversación ahí. 2 semanas antes del parto, tuve una reunión final con el licenciado Vargas para revisar toda la estrategia legal post-nacimiento. «Clara, una vez que el bebé nazca, tenemos 30 días para iniciar la demanda de divorcio y custodia», me explicó mientras revisaba documentos. «Durante ese tiempo, el contrato sigue vigente, lo que significa que Esteban debe seguir cubriendo todos los gastos, ahora incluyendo los del recién nacido». Asentí, tomando notas. «¿Y la compensación por daño emocional?» «Tenemos evidencia sólida en testimonios de amigos que presenciaron tu expulsión, registros médicos que muestran el estrés sufrido durante el embarazo. Y, por supuesto, el contrato mismo que prueba que él aceptó responsabilidades que luego violó brutalmente». «¿Cuánto podemos pedir?», pregunté directamente. El licenciado Vargas sonrió levemente. «Basándonos en precedentes similares y la gravedad del caso, podríamos obtener una compensación entre $50,000 y $100,000, más manutención mensual obligatoria hasta que el niño cumpla 18 años más. Custodia completa con régimen de visitas supervisadas si tú lo solicitas». Los números me marearon. No era sobre el dinero, nunca lo fue, pero saber
que Esteban enfrentaría consecuencias reales y duraderas por lo que hizo. Me daba una sensación de justicia que necesitaba desesperadamente. La noche antes de que comenzaran las contracciones, no pude dormir, me quedé despierta en mi habitación, con la mano sobre mi vientre enorme, pensando en todo lo que había pasado en esos 9 meses. Había sido echada, humillada, forzada a luchar por mi dignidad en el momento más vulnerable de mi vida, pero también había descubierto una fuerza que nunca supe que tenía. Había aprendido que la ley podía ser una aliada cuando se usa correctamente, y había prometido a mi hijo que nunca, jamás, permitiría que nadie nos tratara como si no valiéramos nada. Las contracciones comenzaron a las 3 de la madrugada. Intenté manejarlas sola durante un par de horas, pero cuando se volvieron más intensas y regulares, supe que era momento de ir al hospital. Toqué la puerta del cuarto donde dormía Esteban. Estoy en trabajo de parto. Necesito que me lleves al hospital. Él se levantó aturdido, todavía medio dormido. ¿Qué? Ahora. Sí. Ahora, respondí con una contracción, apretando mi abdomen. El camino al hospital fue silencioso, excepto por mis respiraciones controladas durante las contracciones. Esteban manejaba con las manos tensas en el volante. ¿Quieres que llame a alguien? Ya llamé a mi padre y a Laura. Ellos van a estar ahí, respondí. ¿Y yo? Preguntó con voz pequeña. Lo miré. Tú puedes quedarte. Si quieres, Ann, es tu hijo también, pero después del parto, no esperes que las cosas cambien entre nosotros. Él asintió en silencio, entendiendo que lo que sea que había entre nosotros estaba irrevocablemente roto. En el hospital, el proceso fue largo y agotador. 16 horas de trabajo de parto, cada contracción más intensa que la anterior. Mi padre llegó primero, seguido por Laura y mi hermana. Esteban se quedó en la sala de espera, separado del resto de mi familia que claramente no quería su presencia cerca. Durante las horas más difíciles del parto, fue mi padre quien sostuvo mi mano. Anja, casi hija, ya casi conoces a tu bebé. Eres tan fuerte, tan increíblemente fuerte. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuché el llanto. Mi hijo había nacido, un hermoso bebé de 3,5 kilos, con pulmones fuertes y una cara perfecta. Cuando lo pusieron en mis brazos, todo el dolor, todo el miedo, toda la rabia de los últimos meses se derritieron. Solo quedó amor puro e incondicional. Hola, mi amor, susurré mientras él me miraba con esos ojos nuevos. Ann, soy tu mamá y te prometo que voy a protegerte siempre. Ann, siempre. Esteban entró tímidamente a la habitación 1 hora después. ¿Puedo conocerlo?, preguntó desde la puerta. Mayer a mi hijo, luego a Esteban. Puedes, dije finalmente, pero lávate las manos primero. Él se acercó después de lavarse, mirando al bebé, con una expresión que no pude descifrar. Arrepentimiento, asombro, culpa, tal vez todo junto. Es hermoso, murmuró. Se llama Mateo, anuncié. Mateo Andrés. Por mi abuelo. Esteban notó que no llevaba su apellido primero, pero no dijo nada. Sabía que ya no tenía derecho a protestar por nada. Los días en el hospital fueron una burbuja extraña. Mateo y yo nos conocíamos, aprendíamos el ritmo de la lactancia, dormíamos en fragmentos cortos. Mi familia me visitaba constantemente. Esteban venía una vez al día, se quedaba 20 minutos incómodos y se iba. No había conexión. No había momento padre-hijo mágico, solo obligación y culpa palpable en el aire. El día que nos dieron de alta, el licenciado Vargas me visitó en el hospital. Traía documentos nuevos. Clara, ahora que Mateo nació, podemos proceder. Aquí están los papeles para la demanda de divorcio. Custodia completa, manutención y compensación por daños. Revisé cada página mientras amamantaba a Mateo. Cuando los presentamos. Cuando tú estés lista, respondió. Tienes 30 días, pero no hay prisa. Recupérate primero. No, dije con determinación. Presentarlos lo antes posible. Quiero que esto empiece antes de volver a esa casa. Quiero que Esteban sepa que esto no terminó con el parto. Apenas comienza. 5 días después del parto,
regresamos a casa. La ironía no se me escapaba. Ann volvía al mismo lugar del que me habían expulsado, pero ahora con mi hijo en brazos y una demanda legal en proceso. Esteban había preparado la habitación para el bebé cuna nueva, cambiador, todo lo necesario, pero lo hizo más por obligación contractual que por afecto genuino. Cuando entré con Mateo, doña Mercedes intentó cargarlo. Primero lávese las manos y póngase gel antibacterial, le ordené con firmeza. Y solo puede cargarlo si yo estoy presente. Ella asintió, sumisa ante mis nuevas reglas. La primera semana fue de adaptación. Mateo despertaba cada 3 horas para comer, lloraba cuando tenía cólicos y dormía en pequeñas siestas durante el día. Yo estaba exhausta, pero también extrañamente en paz. Cada vez que lo miraba dormir en mis brazos, sabía que había tomado las decisiones correctas. Este bebé no había sido un accidente ni un error era la razón por la que encontré mi fuerza cuando más la necesitaba. Esteban intentaba ayudar de formas torpes. Ofrecía calentar biberones aunque yo amamantaba exclusivamente o cambiar pañales que inevitablemente dejaba mal puestos. «Déjame intentarlo», decía con voz casi suplicante. Yo lo dejaba no por él, sino porque Mateo merecía al menos la posibilidad de conocer a su padre. Aunque ese padre hubiera demostrado ser fundamentalmente defectuoso, pero nunca dejaba a Mateo solo con Elan. La confianza, una vez rota tan brutalmente, no podía ser restaurada con gestos mínimos. 10 días después del nacimiento, el licenciado Vargas me informó que los documentos habían sido presentados oficialmente. Esteban será notificado mañana en la mañana, me explicó por teléfono. Prepárate para su reacción. Cuando vea la suma de la compensación y los términos de la custodia, va a explotar. ¡Que explote!, respondí con calma. Ya no me intimida. Tiene 2 opciones: aceptar los términos o pelear en corte, donde toda la evidencia de lo que me hizo será expuesta públicamente. El licenciado rió suavemente. Precisamente. Y créeme, él lo sabe. La notificación llegó a las 9 de la mañana siguiente, entregada por un oficial judicial. Yo estaba amamantando a Mateo en la sala cuando el timbre sonó. Esteban abrió, firmó la recepción del documento y lo abrió ahí mismo en la puerta. Vi cómo su rostro pasaba del desconcierto al shock, luego a la furia. Cerró la puerta bruscamente y caminó hacia mí con el papel en la mano. ¿Qué es esto, Clara? $100,000 de compensación, custodia completa, manutención hasta que cumpla 18 años. Me ajusté la blusa después de que Mateo terminara de comer y lo puse contra mi hombro para que eructara. Es la consecuencia de tus acciones, Esteban. Me echaste embarazada a la calle, pusiste en riesgo mi vida y la de tu hijo. Ahora pagas por ello. Esto es extorsión, gritó. Mateo se sobresaltó y comenzó a llorar. Baja la voz, dije firmemente mientras mecía al bebé. Y no es extorsión, es justicia. Cada peso que pido está justificado por lo que me hiciste pasar. Doña Mercedes apareció desde la cocina. Claramente había escuchado todo. Hijo, tal vez deberías llamar a un abogado. Por supuesto que voy a llamar a un abogado, bramó Esteban. Esto no se va a quedar así. Llama al que quieras, respondí con una calma que lo desconcertaba más que cualquier grito. Pero te advierto, Ansí, esto va a juicio. No solo presentaré el contrato que firmaste, presentaré testimonios de las personas que presenciaron mi expulsión, los registros médicos que muestran el estrés que sufrí, y cada mensaje de texto donde me humillaste, tudú sira, bíblico. ¿Realmente quieres eso? El silencio que siguió fue pesado. Esteban me miraba como si no me reconociera, y tenía razón ya. No era la mujer sumisa que aceptaba sus maltratos. Tienes una semana para responder a la demanda. Continué. Tu abogado puede contactar al mío. Mientras tanto, el contrato sigue vigente, lo que significa que sigues pagando por todo aquí. Y yo sigo viviendo en esta casa hasta que el juez determine otra cosa. Me levanté con Mateo en brazos. Ahora, si me disculpas, mi hijo necesita dormir. Y yo también. Subí las escaleras dejándolos a ambos en shock. Los días siguientes fueron tensos pero reveladores. Esteban contrató a un abogado, el licenciado Mendoza, conocido por ser agresivo en casos de familia. El licenciado Vargas me advirtió:
Anne va a intentar desacreditarte, pintarte como manipuladora o vengativa. Prepárate, Anne. Déjalo intentar, respondí. La verdad está de mi lado, y la evidencia es irrefutable. La primera comunicación entre abogados fue exactamente como esperábamos. Mendoza argumentaba que la compensación era excesiva e injustificada. Yo estaba aprovechándome de un momento de debilidad de su cliente y que la custodia completa era cruel y inocente. La respuesta del licenciado Vargas fue demoledora. Envió un documento de 20 páginas, detallando cada violación del contrato original, cada acto de crueldad documentado, testimonios jurados de 5 personas que presenciaron mi expulsión y un análisis psicológico preparado por un profesional sobre el daño emocional causado a una mujer embarazada al ser echada de su hogar. Si su cliente quiere ir a juicio, escribió el licenciado Vargas, estamos más que preparados, pero le advierto que el resultado será peor para el que simplemente aceptar los términos actuales. 2 semanas después de la notificación, Esteban pidió hablar conmigo. Era tarde en la noche. Mateo dormía en su cuna junto a mi cama. Esteban tocó la puerta suavemente. Clara, ¿podemos hablar? Abrí, manteniéndome en la puerta. Sin calma. Él lucía derrotado, con ojeras profundas y una expresión de derrota que casi me hizo sentir pena. Ancasi a mi abogado dice que no tengo caso. Admitió que si vamos a juicio, probablemente perderé y la compensación podría ser aún mayor. Tu abogado tiene razón, confirmé sin emoción. Entonces, ¿qué quieres? Que acepte tus términos. Quiero que aceptes la realidad, respondí. Firmaste un contrato que nunca leíste, porque asumiste que yo sería demasiado débil para usarlo. Me echaste de casa porque pensaste que no tendría recursos ni apoyo para defenderme. Te equivocaste en todo. Él se pasó las manos por el cabello frustrado. Y si acepto todo, la compensación, la custodia, la manutención, podríamos al menos intentar ser civilizados por Mateo. ¿Civilizados? Es exactamente lo que vamos a hacer, respondí. Vas a cumplir con tus obligaciones legales. Vas a tener derecho a visitas regulares, supervisadas, inicialmente, para que Mateo conozca a su padre. Pero no vamos a ser una familia feliz. No vamos a fingir que lo que hiciste puede ser olvidado o perdonado fácilmente. Vas a ganar el derecho a ser su padre con acciones consistentes a lo largo del tiempo. No con promesas vacías ahora que estás legalmente atrapado. Esteban asintió lentamente, entendiendo que no tenía otra opción. 3 semanas después del parto, Esteban firmó el acuerdo. Aceptó todos los términos en compensación de $100,000 pagaderos en 2 años, manutención mensual de $2,000 hasta que Mateo cumpliera 18 años, custodia completa para mí con régimen de visitas progresivo para él y el compromiso de cubrir todos los gastos médicos y educativos de Mateo en la firma se llevó a cabo en la oficina del licenciado Vargas, con ambos abogados presentes y un notario certificando cada página. Cuando Esteban firmó la última hoja, hubo un momento de silencio absoluto. Luego, el licenciado Vargas me miró y asintió. Ya están todo. Es oficial y legalmente vinculante. Sentí una ola de alivio tan profunda que casi me hace llorar. Había luchado durante meses, desde el momento de mi expulsión hasta este instante, y finalmente tenía la protección legal completa para mi hijo y para mí. Gracias, le dije al licenciado Vargas, por creer en mi caso y pelear por nosotros. Fue un honor, respondió. Casos como este me recuerdan por qué elegí esta profesión. Salimos de la oficina por separado. Esteban se fue en su auto, cabeza gacha, derrotado. Yo me fui con mi padre, quien había insistido en acompañarme. Estoy orgulloso de ti, hija, me dijo mientras manejaba. Lo que hiciste regresar con ese contrato, pelear por tus derechos, proteger a Mateo requirió un coraje que pocas personas tienen. Aprendí del mejor, respondí, apretando su mano. Tú fuiste quien insistió en ese contrato. Tú fuiste quien me enseñó a nunca depender completamente de alguien más. Me salvaste, papá. Nos salvamos mutuamente, respondió con lágrimas en los ojos. Esa noche, con Mateo dormido junto a mí, reflexioné sobre todo el camino recorrido. Había sido echada de casa embarazada, humillada y rota.
pero había regresado con el contrato que Esteban firmó, lo había usado como arma de justicia y había asegurado un futuro para mi hijo. ¿No había sido venganza? Nunca lo fue. Había sido supervivencia, protección y negativa a aceptar ser tratada como desechable. Había sido la decisión de que mi hijo nunca creciera viendo a su madre como víctima, sino como guerrera. Un mes después del acuerdo, finalmente me mudé. No podía seguir viviendo en esa casa cargada de memorias dolorosas. Con la primera parte de la compensación, renté un apartamento pequeño, pero acogedor en un barrio tranquilo. Era perfecto para Mateo y para mí en 2 habitaciones. Buena luz natural y, lo más importante, era completamente nuestro. El día de la mudanza, mi familia entera vino a ayudar. Mi padre, mi hermana, Laura, todos cargando cajas y muebles, llenando el nuevo espacio con risas y esperanza. Esteban había solicitado su primera visita oficial con Mateo según el acuerdo. Las primeras 10 visitas serían supervisadas, con la presencia de un tercero neutral. Contraté a una trabajadora social certificada, la señora Ramírez, para cumplir ese rol. La primera visita fue en un parque neutral, un sábado por la tarde. Esteban llegó puntual, con un peluche nuevo para Mateo Anola. Me saludó incómodo. «Hola», respondí profesionalmente. Mateo acaba de comer y está de buen humor. «Tienes 2 horas». Observé desde una banca cercana, mientras Esteban intentaba interactuar con su hijo de 6 semanas. Era torpe, inseguro, claramente sin experiencia. Mateo lloraba cuando lo cargaba, se calmaba cuando yo me acercaba. La señora Ramírez tomaba notas discretamente. Después de las 2 horas, Esteban me devolvió a Mateo con expresión derrotada. «No me conoce», dijo con voz quebrada. «Llora cada vez que lo cargo». «¿Porque eres un extraño para él?», respondí honestamente. «Se necesita tiempo, consistencia. Si realmente quieres ser su padre, vas a tener que ganártelo visita tras visita». Las visitas continuaron, semana tras semana. Gradualmente, Mateo empezó a tolerar a Esteban, no con el amor incondicional que tenía por mí. Eso solo viene del vínculo primario que habíamos formado, pero al menos dejó de llorar automáticamente cuando su padre lo cargaba. La señora Ramírez reportaba progresos lentos pero constantes. «Está intentando», me dijo, después de la 8ª visita. «No es natural para él, pero está haciendo el esfuerzo. Eso es todo lo que puedo pedir», respondí. Durante ese tiempo, yo también estaba reconstruyendo mi vida profesional. Antes del embarazo, trabajaba en marketing digital para una empresa mediana. Después de que Mateo cumpliera 2 meses, negocié trabajar medio tiempo desde casa. Mi jefe, consciente de mi situación, fue sorprendentemente comprensivo. «Eres buena en lo que haces», me dijo. «Encontraremos la forma de que funcione». Esa flexibilidad fue salvadora. Podía cuidar a Mateo y también mantener mi identidad profesional y generar ingresos propios, independientes de la manutención de Esteban. Laura se convirtió en mi soporte emocional constante. Venía al menos 3 veces por semana. A veces solo para sostener a Mateo, mientras yo tomaba una ducha o dormía una siesta. «No sé qué haría sin ti», la dije en día, exhausta, después de una noche particularmente difícil. «No tienes que hacer nada sola», respondió. «Eso es lo que significa tener verdaderos amigos. Estamos aquí, siempre». Esas palabras me hacían llorar no de tristeza, sino de gratitud por tener personas que me amaban incondicionalmente. Cuando Mateo cumplió 3 meses, tuve mi primera cita seria con el divorcio oficial. Aunque el acuerdo financiero y de custodia ya estaba firmado, aún necesitábamos disolver legalmente el matrimonio. La audiencia fue breve y profesional. Esteban y yo nos sentamos en lados opuestos de la sala, nuestros abogados entre nosotros como búferes. El juez revisó todos los documentos, confirmó que ambas partes estaban de acuerdo con los términos, y con un golpe de martillo, declaró nuestro matrimonio oficialmente disuelto. «¿Cómo te sientes?», me preguntó el licenciado Vargas después, mientras salíamos del juzgado. «Aliviada», respondí honestamente, y lista para el siguiente capítulo. Ya no era la esposa de Esteban, era Clara, madre de Mateo, mujer independiente con un futuro por construir. El divorcio no era un final triste, era una liberación necesaria de algo que había estado muerto durante mucho tiempo. Los meses pasaron
y Mateo crecía rápido. A los 6 meses ya sostenía su cabeza firmemente. Sonreía constantemente y empezaba a hacer ruiditos que sonaban casi como palabras. Cada hito era un milagro personal. Documentaba todo en fotos, videos, notas en un diario. Quería que cuando fuera mayor, Mateo supiera cuánto había sido amado desde el primer momento, cuánto había luchado su madre por darle la mejor vida posible. Esteban continuaba sus visitas, ahora sin supervisión. Después de completar exitosamente las primeras 10, se llevaba a Mateo los sábados por 3 horas. Siempre lo devolvía puntualmente, con reportes de cómo había ido el día. Estaba haciendo el esfuerzo, cumpliendo con su parte. Yo reconocía eso, aunque la herida de su traición original nunca sanaría completamente. ¿Crees que alguna vez podrás perdonarme realmente? Me preguntó un sábado al dejar a Mateo. Ana había aprendido a formular preguntas en lugar de hacer declaraciones defensivas. Lo pensé cuidadosamente antes de responder. Honestamente, no lo sé. Tal vez con suficiente tiempo y acciones consistentes, pueda llegar a un lugar donde no sienta ira cuando pienso en lo que pasó. Pero, olvidar es imposible. Lo que me hiciste cambió algo fundamental en mí. Me hizo desconfiarme. Hizo Peller me hizo más fuerte, pero también más cautelosa. Eso no desaparece con el tiempo. Él asintió tristemente. Lo entiendo y lo siento. Voy a seguir demostrándole a Mateo que puede contar conmigo, incluso si tú nunca puedes. Para el primer cumpleaños de Mateo, organicé una fiesta en mi apartamento. Invité a mi familia, amigos cercanos y sí, también a Esteban y doña Mercedes. Era el cumpleaños de Mateo, no el mío, y él merecía tener a ambas familias presentes. La atmósfera fue cordial, pero claramente dividida. Mi familia en un lado, la de Esteban en otro. Pero cuando Mateo sonrió al ver el pastel con su velita, todos se unieron para cantar. En ese momento, vi un futuro posible. No una familia reunida, pero sí 2 familias separadas que podían coexistir civilizadamente por el bien de un niño. Después de la fiesta, mientras limpiaba con Laura, ella comentó: «Ay, eres increíble, ¿sabes? Un año atrás, estabas embarazada siendo echada de tu casa. Hoy tienes tu propio apartamento, un hijo sano y feliz, estabilidad financiera, y hasta puedes estar en la misma habitación que Esteban sin explotar». Sus palabras me hicieron pausar. Tenía razón. El viaje de un año había sido brutal, pero transformador. No fue fácil, admití. Hubo noches donde lloré pensando que no iba a poder, pero tenía que hacerlo. Por Mateo, ay, por mí. ¿Has experimentado alguna vez un año que te destruyó y te reconstruyó al mismo tiempo, dejándote irreconocible, pero infinitamente más fuerte? 2 años después de aquella noche en que fui expulsada embarazada, mi vida era irreconocible comparada con aquellos días oscuros. Mateo ya caminaba, decía palabras completas, y su personalidad alegre llenaba cada rincón del apartamento. Yo había sido promovida en mi trabajo y ahora dirigía un equipo pequeño de marketing. Con flexibilidad para trabajar mayormente desde casa, la estabilidad que había construido se sentía sólida, ganada con cada batalla librada y cada decisión difícil tomada. Esteban había cumplido religiosamente con sus obligaciones. Los pagos de manutención llegaban siempre a tiempo. Las visitas con Mateo eran consistentes y gradualmente había desarrollado una relación genuina con su hijo. No era la relación que Mateo y yo teníamos nada. Podría replicar ese vínculo primario puro ir a Riol. Un sábado, al recoger a Mateo, Esteban me dijo algo inesperado. Quiero agradecerte. Lo miré confundida. ¿Agradecerme? Por no impedirme ser parte de la vida de Mateo. Después de lo que te hice, hubieras tenido todo el derecho de borrarme completamente. Pero me diste la oportunidad de conocer a mi hijo y de intentar ser mejor padre de lo que fui esposo. Sus palabras me sorprendieron. No lo hice por ti, respondí honestamente. Lo hice por Mateo. Él merece tener un padre, si ese padre está dispuesto a hacer el trabajo. Lo sé, asintió Esteban. Pero igual, gracias. Hubo un silencio incómodo. Luego añadió: también quiero que sepas que terminé mi relación con Valeria. No sabía qué decir a eso.
No necesito saber sobre tu vida personal, Esteban. Lo sé, pero quiero que lo sepas de todas formas. Me di cuenta de que estaba intentando reemplazar lo que perdí contigo, pero no funciona así. Tú eres irreemplazable. No en un sentido romántico, entiendo que eso murió, pero como persona, como madre, como la mujer más fuerte que conocí. No sabía cómo procesar esas palabras. Parte de mí estaba conmovida. Otra parte seguía herida y desconfiada. Aprecio que me lo digas. Fue todo lo que pude responder. Pero necesitas entender que seguir adelante significaba dejarte ir completamente. Construí una nueva vida, donde tú solo eres el padre de mi hijo. Nada más. Él asintió con tristeza, lo sé. Y está bien. Mereces ser feliz. Clara, mereces encontrar a alguien que te trate como yo nunca supe hacerlo. Tal vez algún día, respondí. Pero ahora mismo, mi prioridad es Mateo y reconstruir completamente mi vida. Como debe ser, concordó, despidiéndose con una tristeza resignada. Ese mismo año, conocí a alguien. Se llamaba Daniel. Era diseñador gráfico freelance y lo conocí en una conferencia de marketing digital. Conectamos sobre nuestros trabajos, sobre los desafíos de ser independientes en industrias competitivas. Empezamos a tomar café ocasionalmente, luego cenas, y gradualmente se desarrolló algo más cuando le conté sobre Mateo y mi situación. Esperaba que saliera corriendo. En cambio, dijo, todos tenemos historias. La tuya habla de fuerza y resiliencia. Eso no me asusta, me inspira. Introduje a Daniel lentamente en mi vida. Primero fueron citas sin Mateo, luego encuentros casuales donde Mateo estaba presente, pero sin presión de que Daniel fuera algo más que un amigo de mamá. Daniel fue paciente, nunca intentó forzar una relación con Mateo, nunca intentó jugar al padrastro. Él ya tiene un padre, me dijo. Yo solo quiero ser alguien positivo en su vida, si él me deja serlo. Esa actitud respetuosa fue lo que me hizo confiar en él, de formas que no había confiado en nadie desde Esteban. Cuando Mateo cumplió 3 años, Daniel y yo estábamos en una relación seria. No vivíamos juntos, eso. Era una línea que no estaba lista para cruzar, pero era mi pareja en todo lo demás. Esteban, por supuesto, no estaba feliz cuando se enteró. ¿Quién es este tipo? ¿Está cerca de mi hijo? Me interrogó con un tono que rozaba los celos. Daniel es mi pareja, respondí firmemente. Y sí, está en la vida de Mateo, pero siempre con respeto a tu rol como padre. No está intentando reemplazarte. Más le vale, gruñó Esteban. Porque si le hace daño a Mateo, no se lo hará, interrumpí. Pero aprecio tu preocupación. Muestra que realmente te importa tu hijo. La relación con Daniel prosperó precisamente porque estaba construida sobre bases completamente diferentes a las de mi matrimonio con Esteban. Había transparencia total, comunicación constante, respeto mutuo por nuestras independencias individuales. Cuando surgían problemas, los enfrentábamos con conversaciones honestas, no con gritos o silencios pasivo-agresivos. Esto es lo que el amor adulto se siente, le dije a Laura un día. No es la pasión dramática de novela, es estabilidad, confianza y elegirse mutuamente todos los días. Te lo mereces, respondió ella. Después de todo lo que pasaste, te mereces algo así de saludable. Mateo adoraba a Daniel. No como figura paterna, esa posición era de Esteban y ambos lo respetábamos, pero como el novio divertido de mamá que jugaba con él y le enseñaba a dibujar. Un día, Mateo le preguntó a Daniel, ¿tú vas a vivir con nosotros? Daniel me miró antes de responder. Solo si tu mamá quiere y tú estás de acuerdo. Pero eso es una decisión para más adelante. Yo quiero, dijo Mateo simplemente. Mi corazón se derritió en ese momento, viendo a mi hijo aceptar felizmente la posibilidad de que nuestra pequeña familia se expandiera. 4 años después de la expulsión, Daniel me propuso matrimonio. Fue simple, durante una caminata en el parque con Mateo. Se arrodilló y dijo, Clara, no puedo prometerte perfección, pero puedo prometerte respeto, honestidad y amor todos los días. ¿Te casarías conmigo? Miré a Mateo, quien saltaba emocionado,
aunque no entendía completamente qué estaba pasando. Luego miré a Daniel, a este hombre que me había mostrado que el amor genuino existe en sí. Respondí, pero con condiciones. Daniel rió. Por supuesto, Andam, acuerdo prenupcial completo, autonomía financiera individual, y Mateo siempre como prioridad. No esperaría menos, dijo, besándome. Cuando le conté a Esteban que me iba a casar, su reacción fue compleja. ¿Lo amas?, preguntó. Sí, respondí honestamente, pero de una forma diferente a como te amé a ti. Esta vez, sé lo que estoy haciendo. Esta vez, elijo con sabiduría, no solo con emoción. Esteban asintió tristemente. Me alegro por ti, de verdad. Mereces ser feliz. Hubo una pausa. Luego añadió, y gracias por no borrarme cuando encontraste a alguien nuevo. Sé que podrías haberlo hecho. Mateo necesita a su padre. Repetí, una frase que había dicho tantas veces que se había vuelto mantra. Mientras tú sigas siendo ese padre, siempre tendrás lugar en su vida. La boda fue pequeña e íntima. Mateo fue el pajecito, llevando los anillos con seriedad adorable. Mi familia estaba ahí. Los amigos verdaderos que me habían sostenido durante los años más difíciles. Esteban no asistió, por supuesto, pero envió un regalo en un álbum de fotos de Mateo, con una nota que decía, para tu nuevo comienzo, cuiden a mi hijo. Y Clara, sé feliz. Es lo menos que mereces después de todo. Lloré cuando leí esa nota, no por nostalgia de lo que tuvimos, sino por el cierre que representaba. Esteban finalmente entendía y aceptaba que habíamos seguido adelante. La vida con Daniel fue todo lo que el matrimonio debería ser. Compartíamos responsabilidades equitativamente, nos apoyábamos mutuamente en nuestras carreras y criábamos a Mateo como equipo. Daniel nunca intentó ser el nuevo papá. Respetaba profundamente la relación de Mateo con Esteban, pero era una figura masculina positiva y constante en la vida de mi hijo. Cuando Mateo tenía pesadillas, Daniel lo consolaba. Cuando necesitaba ayuda con proyectos escolares, Daniel estaba ahí. Era la estabilidad que todos merecíamos. 5 años después de aquella noche terrible cuando fui expulsada, Mateo entró al kinder. Verlo con su machelita, emocionado y nervioso al mismo tiempo, me hizo reflexionar sobre todo el camino recorrido. Este niño, que comenzó su vida en circunstancias tan difíciles, ahora era un niño feliz, amado por múltiples familias que habían aprendido a coexistir civilizadamente por su bien. ¿Estás lista para dejarlo ir?, me preguntó Daniel, mientras observábamos a Mateo entrar a su primera clase. Nunca, admití con lágrimas. Pero debe crecer, y yo debo dejarlo. Esteban también estuvo ahí para el primer día de clases. Habíamos coordinado ambos llevar a Mateo, presentándonos juntos ante sus maestras, como los padres co-criadores que éramos. No fue incómodo ya. Habíamos pasado esa etapa. Era simplemente 2 adultos responsables, asegurándose de que su hijo supiera que ambos lo apoyaban. Después de dejar a Mateo, Esteban me detuvo. Nunca te lo dije formalmente, pero gracias por no destruir mi relación con él cuando tenías todo el poder para hacerlo. Lo hice por él, no por ti. Repetí mi respuesta habitual. Lo sé, dijo Ann, pero igual te lo agradezco. Eres una madre increíble. Clara, Mateo tiene suerte. Mi carrera continuó floreciendo. Eventualmente dejé mi trabajo corporativo y comencé mi propia consultoría de marketing digital. La flexibilidad de ser mi propia jefa me permitía estar presente para todas las cosas importantes de Mateo. Eventos escolares, citas médicas, simplemente tiempo de calidad. Daniel también trabajaba desde casa, así que nuestra dinámica familiar era perfecta para nosotros. Now traditional Mateo tenía 2 hogares donde era amado Ann, el nuestro durante la semana, y el de Esteban, cada fin de semana y algunas vacaciones. Doña Mercedes había desarrollado una relación genuina con Mateo a lo largo de los años. Su transformación de suegra hostil a abuela amorosa había sido gradual, pero real. Un día me pidió hablar en privado. Clara, sé que nunca te pedí perdón formalmente por aquel día, cuando Esteban te echó, y yo no dije nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No puedo cambiar el pasado,
pero quiero que sepas que me avergüenza profundamente y estoy agradecida de que me hayas permitido ser parte de la vida de Mateo. A pesar de eso, ya pasó, respondí y me sorprendí al descubrir que realmente lo sentía así. No olvido, pero tampoco vivo en el pasado. Mateo merece conocer a su abuela y usted ha demostrado ser una buena abuela. Cuando Mateo cumplió 6 años, comenzó a hacer preguntas sobre su familia. ¿Por qué tú y papá no viven juntos?, preguntó un día con esa inocencia infantil que parte el corazón. Daniel y yo nos miramos. Luego lo senté en mi regazo, porque a veces los adultos se dan cuenta de que son mejores como amigos y copadres que como pareja. Papá y yo nos amamos mucho cuando éramos jóvenes, pero ese amor cambió. Ahora nos queremos como amigos que comparten algo muy importante. ¿Y Daniel?, preguntó. Daniel es mi pareja ahora. Lo amo de una forma diferente. Y él te ama a ti también. Mateo procesó esto. Entonces, tengo 2 casas con amor. Exactamente, confirmé, besando su frente. Tienes mucho, mucho amor. La consultoría creció hasta el punto de que contraté a 2 empleados. Una de ellas, Sofía, era una mujer joven de 26 años que me recordaba a mí misma años atrás. Un día la encontré llorando en el baño de la oficina. ¿Qué pasa?, pregunté con preocupación. Entre sollozos, me contó que su novio la había corrido de su apartamento después de descubrir que estaba embarazada. No tengo a dónde ir, no tengo ahorros, no sé qué hacer. Mi corazón se partió, era mi historia repitiéndose en otra mujer. La senté, le preparé té y le conté mi historia completa. Todo: la expulsión, el contrato, la batalla legal, la reconstrucción. Sus ojos se abrieron más y más a medida que hablaba. ¿Y ahora estás bien?, preguntó incrédula. Más que bien, respondí. Estoy prosperando. Y tú también lo harás. Le ofrecí recursos en el nombre del licenciado Vargas, quien ahora se especializaba en casos como el nuestro, contactos de refugios y organizaciones de apoyo, y algo más importante, un trabajo seguro con flexibilidad para maternidad. No estás sola, le aseguré, y no tienes que aceptar ser tratada como desechable. Seguí el caso de Sofía de cerca. Con la ayuda del licenciado Vargas, ella también logró asegurar sus derechos y protección para su bebé. Ver su transformación de mujer rota a madre empoderada fue como ver un espejo del pasado. Eres mi héroe, mi día. Me mostraste que es posible salir de esto, no solo sobreviviendo, sino prosperando. Tú eres tu propio héroe. Corregí, yo solo compartí mi historia. Tú tomaste las decisiones difíciles y peleaste tus propias batallas. Inspirada por el caso de Sofía, comencé a trabajar con organizaciones que apoyaban a mujeres embarazadas en situaciones vulnerables, daba charlas, compartía mi historia, ofrecía mentoría. Cada mujer que ayudaba era una forma de transformar mi dolor pasado en propósito presente. Has convertido la peor experiencia de tu vida en un servicio para otras, comentó Daniel un día. Eso es increíble, es sanador, admití. Cada mujer que ayudo es como sanar un pedacito de la Clara de hace años, que fue echada embarazada a la calle. Cuando Mateo tenía 7 años, creamos un fondo familiar para su educación futura. Tanto Esteban como Daniel y yo contribuíamos regularmente. Fue idea de Esteban tener una reunión conjunta para planificar el futuro educativo de Mateo. Sentados en una cafetería, Esteban, Daniel y yo discutimos opciones de escuelas, actividades extracurriculares y planes para la universidad. Desde afuera, probablemente lucíamos como una familia inusual, pero funcionaba. Esto es lo que coopera la edad madura se ve, dijo Daniel después. 3 adultos poniendo las necesidades de un niño por encima de egos y historia pasada. La historia de mi expulsión y regreso se volvió algo que compartía abiertamente, no con vergüenza, sino como testimonio de resiliencia. Cuando Mateo era lo suficientemente mayor, planeo contarle la historia completa de forma apropiada para su edad. Quiero que sepa que su madre fue echada, pero regresó con fuerza, que su padre cometió un error grave,
pero trabajó para redimirse, y que las familias pueden tomar formas no tradicionales, pero igual de llenas de amor. Quiero que aprenda que la adversidad no te define tu respuesta a ella si lo hace. 8 años después de aquella noche, recibí una invitación inesperada. Una organización nacional de derechos de mujeres me había nominado para un premio por mi trabajo de mentoría y apoyo a mujeres embarazadas en situaciones vulnerables. La ceremonia sería en la capital, con cobertura mediática y discursos. Mi primera reacción fue rechazarla. No buscaba reconocimiento público. Pero Daniel me convenció. Tu historia necesita ser escuchada. Imagina cuántas mujeres podrían inspirarse a luchar por sus derechos al escucharla. Acepté. Y la preparación para el evento me hizo reflexionar profundamente sobre todo el viaje. Escribí mi discurso de aceptación durante semanas, puliendo cada palabra. Quería que fuera honesto, poderoso, pero también esperanzador. La noche de la ceremonia, vestida con un traje elegante, Mateo y Daniel a mi lado en la audiencia. Esteban había declinado asistir, pero envió felicitaciones. Subí al escenario cuando anunciaron mi nombre. Hace 8 años, comencé mi voz amplificada por el micrófono. Fui echada de mi hogar a los 6 meses de embarazo. El hombre que prometió amarme decidió que yo era un problema y un gasto que no quería enfrentar. Me encontré en la calle con una maleta, destrozada y asustada. Hice una pausa, mirando a la audiencia de cientos de personas. Pero esa noche no fue mi final. Fue mi comienzo, porque recordé algo que mi padre me había dado a un contrato firmado que protegía mis derechos. Continué contando la historia, el regreso con el contrato, la batalla legal, la victoria y la reconstrucción. Lo que aprendí, dije hacia el final, es que la ley puede ser una herramienta de protección si sabemos usarla, que la dignidad no es negociable y que el amor por nuestros hijos puede darnos una fuerza que ni siquiera sabíamos que teníamos. Miré directamente a la cámara que transmitía en vivo. A cualquier mujer que esté pasando por algo similar, no, estás sola. Hey recursos, hay leyes que te protegen. Y hay mujeres como yo que hemos caminado ese camino y estamos aquí para ayudarte. No aceptes ser tratada como desechable. Pelea por tu dignidad y por tu hijo. La ovación fue ensordecedora. Recibí el premio, una placa hermosa con mi nombre, y el reconocimiento, pero más valioso fueron los mensajes que recibí después. Cientos de mujeres contactándome, compartiendo sus historias, pidiendo consejo, agradeciéndome por darles esperanza. Cada mensaje era un recordatorio de por qué había elegido transformar mi dolor en propósito. Eres una voz para las sin voz. Me escribió una mujer. Gracias por pelear no solo por ti, sino por todas nosotras. El trabajo de mentoría se expandió después del premio. Junto con el licenciado Vargas y otras profesionales, creamos una red de apoyo legal gratuito para mujeres embarazadas, enfrentando expulsiones o abandono. Ofrecíamos consultas sin costo, redacción de contratos de protección y representación en casos extremos. En el primer año, ayudamos a más de 50 mujeres a asegurar sus derechos y proteger a sus bebés. Es un legado, me dijo el licenciado Vargas. Tu historia se ha convertido en un movimiento. Mateo crecía rápido, ahora con 9 años, inteligente, sensible y cada vez más consciente de su propia historia. Un día me preguntó directamente, mamá, ¿es cierto que papá te echó cuando estabas embarazada de mí? Había escuchado fragmentos de conversaciones, visto artículos sobre mi trabajo. Me senté con él, tomando sus manos. ¿Ansí? Es verdad, pero ¿hay más? En la historia, le conté una versión apropiada para su edad. Que su papá cometió un error grande porque estaba asustado, que yo luché por nosotros, y que al final, todos aprendimos y crecimos. ¿Estás enojada con él todavía?, preguntó Mateo. Lo pensé honestamente, no enojada, a veces triste, por lo que pudo haber sido diferente. Pero tu papá ha trabajado duro para ser un buen padre para ti. ¿Y eso es lo que importa ahora? ¿Y Daniel?, preguntó Daniel. Es mi pareja y te ama mucho. Eres afortunado de tener tantas personas que te aman. Mateo procesó esto. Luego dijo algo que me hizo llorar. Eres la persona más fuerte que conozco. Mamá, tú me hiciste fuerte, respondí, abrazándolo. Tú eres mi razón para pelear. 10 años después de la expulsión,
Esteban se volvió a casar. Su nueva esposa, Carolina, era una mujer amable y genuina que claramente lo amaba. Cuando Esteban me pidió que conociera a Carolina antes de presentársela a Mateo, acepté. Nos reunimos en una cafetería. Solo nosotros tres. Sé sobre tu historia, dijo Carolina directamente. Esteban me contó todo y quiero que sepas que respeto completamente tu rol como madre de Mateo y tu relación coparental con él. Aprecié su honestidad, dan gracias. Lo único que pido es que seas buena con mi hijo. Lo prometo, respondió. La integración de Carolina a la vida de Mateo fue suave. Ella nunca intentó ser mamá. Respetaba profundamente que yo era la madre, pero era una madrastra cariñosa y atenta. Mateo ahora tenía 3 hogares, donde era amado: en el mío con Daniel, el de Esteban con Carolina, y la casa de sus abuelos paternos. Nuestra familia es rara, comentó Mateo un día, sin juicio, solo observación. Pero es nuestra, respondí, y está llena de amor, que es lo único que importa. Mi negocio continuó creciendo. Eventualmente escribí un libro sobre mi experiencia, titulado El contrato que me salvó, una historia de maternidad, traición y triunfo. Se volvió bestseller en la categoría de memorias y empoderamiento femenino. Las regalías del libro fueron destinadas a la red de apoyo legal que habíamos creado, financiando más casos y expandiendo servicios. Has convertido tu historia personal en un impacto social masivo, comentó Daniel con orgullo. Miles de mujeres se han beneficiado directa o indirectamente de tu coraje, pero el verdadero legado no estaba en los premios, el libro o incluso las mujeres ayudadas. Estaba en Mateo, un niño que, a pesar de comenzar su vida en circunstancias difíciles, estaba creciendo feliz, seguro, amado por múltiples figuras parentales que habían aprendido a poner sus necesidades primero. Un niño que algún día entendería completamente su historia y vería en ella no un trauma, sino un testimonio de la fuerza de su madre y la capacidad humana de crecimiento y redención. 15 años después de aquella noche que cambió mi vida, Mateo era un adolescente de 14 años, inteligente, empático y sorprendentemente maduro para su edad. La coparentalidad con Esteban se había vuelto tan natural que a veces olvidaba lo difícil que había sido al principio. Nos comunicábamos regularmente sobre las necesidades de Mateo, coordinábamos horarios sin drama y hasta celebrábamos juntos eventos importantes. Daniel, Carolina, Esteban y yo éramos un equipo funcional y comprometido con el bienestar de un joven que había crecido, viendo lo que el respeto mutuo y la madurez se veían en acción. Un día, Mateo vino a mí con una solicitud. Mamá, para mi proyecto de historia, quiero escribir sobre ti, sobre lo que pasó cuando estabas embarazada de mí y cómo peleaste por nosotros. Mi primer instinto fue protegerlo de los detalles más duros, pero él ya tenía 14 años. Era hora de confiar en que podía manejar la verdad completa. Está bien, acepté. ¿Qué quieres saber? Durante horas, la contestó, sin filtros, pero con sensibilidad. Le mostré el contrato original que mi padre había hecho firmar a Esteban. Sus ojos se abrieron al leer las cláusulas. El abuelo era muy inteligente, comentó Mateo a Anel. Sabía que podrías necesitar protección. Tu abuelo siempre me protegió, confirmé con lágrimas, y cuando ya no pudo estar físicamente presente, se aseguró de que sus precauciones siguieran protegiéndome. Mateo leyó cada línea del contrato. Luego me miró con admiración. Usaste esto para obligar a papá a hacer lo correcto. Usé esto para asegurar que tú y yo tuviéramos lo que merecíamos legalmente. Corregí suavemente. No fue venganza. Fue justicia y supervivencia. ¿Puedo hablar con papá sobre esto también?, preguntó. Mateo, por supuesto, respondí. Es tu historia, tanto como la mía. Coordiné con Esteban, quien estuvo de acuerdo en hablar honestamente con Mateo sobre ese periodo. Una semana después, Mateo me contó sobre su conversación con su padre. Papá lloró, me dijo. Me dijo que fue el peor error de su vida, que si pudiera volver atrás, nunca lo haría, que le avergüenza cada día. ¿Y tú qué sientes sobre eso?, pregunté. Mateo pensó cuidadosamente.
Estoy triste de que pasara, pero también veo que papá ha trabajado duro para compensarlo. Y tú eres increíble por haber peleado por nosotros. Así que supongo que las personas pueden cometer errores horribles y aún así crecer y cambiar. La sabiduría de mi hijo de 14 años me dejó sin palabras. Había entendido la complejidad de la situación mejor que muchos adultos. Su proyecto de historia resultó ser un ensayo poderoso sobre resiliencia, justicia legal y segundas oportunidades. Su maestra lo leyó en voz alta a la clase con mi permiso, y varios estudiantes se acercaron después a compartir que sus propias familias eran no tradicionales o habían pasado por situaciones difíciles. Mateo había convertido nuestra historia en una forma de normalizar conversaciones sobre familias complejas y redención. El año que Mateo cumplió 15, mi padre falleció. Había estado enfermo durante meses, pero su muerte aún me golpeó con una fuerza devastadora. Era mi hero, el hombre que me había protegido, incluso cuando ya no estaba físicamente presente. En su funeral, di un discurso donde conté cómo aquel contrato que insistió en hacer firmar a Esteban nos había salvado. Mi padre vio algo que yo no vi, dije entre lágrimas. Vio que necesitaba protección, y en lugar de simplemente advertirme, me dio herramientas concretas. Ese contrato fue su forma de cuidarme desde el futuro, y funcionó. Mateo también habló en el funeral. Mi abuelo nunca me conoció realmente porque falleció cuando yo era muy pequeño, dijo con voz temblorosa pero firme. Pero su amor por mi mamá fue tan fuerte que me protegió antes de que yo naciera. Le enseñó a ser fuerte, le dio las herramientas para defendernos, y gracias a él, estoy aquí hoy con una familia que, aunque complicada, está llena de amor. Gracias, abuelo, te extrañaremos. No hubo un ojo seco en la sala. Incluso Esteban, quien había asistido para apoyar a Mateo, lloraba silenciosamente. Después del funeral, Esteban se acercó a mí ahí. Tu padre fue un gran hombre, dijo, y yo fui un idiota por no apreciarlo cuando estaba aquí. Él siempre desconfió de mí. Con razón. Ojalá hubiera escuchado sus advertencias para mí mismo. No solo firmado su contrato sin leer. Él te dio una oportunidad, respondí. El contrato no era solo para protegerme a mí. Era para darte a ti la oportunidad de hacer lo correcto cuando importaba. Y eventualmente, lo hiciste. Demasiado tarde, murmuró Esteban. Pero no demasiado tarde para Mateo, señalé. Él tiene un padre presente y comprometido. Eso es lo que mi papá hubiera querido al final. La pérdida de mi padre me hizo reflexionar sobre legados. ¿Qué dejaría yo a Mateo? Más allá de dinero o posesiones, decidí crear algo tangible. Con parte de la herencia de mi padre y ganancias del libro, establecí una fundación formal, la Fundación Clara Ernesto, por mi padre. Su misión era proporcionar asistencia legal gratuita, vivienda temporal y apoyo emocional a mujeres embarazadas enfrentando abandono o expulsión. Sería el legado combinado de mi padre y mi sabiduría preventiva, y mi experiencia vivida trabajando juntas para ayudar a otras. Mateo se involucró en la fundación desde el principio. A sus 16 años, ayudaba con trabajo voluntario, hablaba en eventos y se había convertido en una voz joven pero poderosa sobre familias no tradicionales y segundas oportunidades. Es mi forma de honrar lo que el abuelo hizo por nosotros y lo que tú haces por otras. ¿Me explicó? Ver a mi hijo tomar nuestra historia y convertirla en servicio me llenó de un orgullo que no tenía palabras. Daniel y yo renovamos nuestros votos en nuestro 10º aniversario de matrimonio. Fue una ceremonia pequeña en nuestro jardín, con Mateo oficiando simbólicamente. Teníamos un oficial legal presente también, por supuesto. Mamá y Daniel, dijo Mateo durante la ceremonia. Su amor me enseñó que las familias se eligen, no solo se heredan, que el respeto y la comunicación son más importantes que la pasión, y que el amor verdadero apoya, no controla. Sus palabras me hicieron llorar lágrimas felices. Mi hijo entendía lecciones que a mí me tomó años de dolor aprender. Esteban también encontró estabilidad duradera con Carolina. Tuvieron un hijo juntos, dándole a Mateo un medio hermano menor que adoraba. Ver a Esteban como padre de su segundo hijo
era ver a un hombre completamente diferente del que me había echado embarazada años atrás. Era paciente, presente, involucrado. ¿Crees que es diferente con su nuevo hijo porque aprendió de sus errores conmigo?, me preguntó Mateo un día, observando a su padre jugar con el bebé. Creo que es diferente porque creció, respondí honestamente. Las personas pueden cambiar. Mateo Ann, no siempre lo hacen, pero pueden. Tu padre eligió hacerlo. Cuando Mateo cumplió 18, organizamos una celebración conjunta, ambas familias juntas. En mi discurso, dije a ese 18 años, di a luz no solo a un bebé, sino también a una nueva versión de mí misma, una versión que aprendió a pelear, a usar la ley como escudo, a nunca aceptar ser tratada como menos de lo que valgo. Mateo, tú fuiste mi razón para encontrar esa fuerza. Y ahora, viéndote convertido en un joven increíble, sé que cada batalla valió la pena. Mateo me abrazó fuerte. Todo lo que soy es por ti, mamá, por nunca darte por vencida. Esteban también habló. Mateo, cometí el peor error de mi vida cuando rechacé a tu madre y a ti antes de que nacieras. Pero tu mamá me dio algo que no merecía, la oportunidad de conocerte y ser tu padre. He pasado 18 años intentando compensar aquellos días oscuros. No puedo cambiar el pasado, pero he intentado construir un presente y futuro, donde tú sepas que eres amado incondicionalmente. Gracias por perdonarme, hijo. Y Clara me miró directamente. Gracias por dejarme ser parte de su vida. Eres la persona más fuerte que conozco. 20 años después de aquella noche en que fui expulsada embarazada, me senté en la oficina de la fundación que lleva el nombre de mi padre y el mío, rodeada de fotos de las más de 300 mujeres que habíamos ayudado a lo largo de los años. Mateo estaba en la universidad estudiando Derecho, inspirado por la batalla legal que había asegurado sus derechos antes de nacer. Quería ser abogado de familia, especializado en proteger a mujeres y niños. Voy a ser como el licenciado Vargas, me había dicho. Voy a usar la ley para proteger a quienes más lo necesitan. Mi vida era plena de formas que nunca imaginé posibles en aquellos días oscuros. El matrimonio con Daniel era sólido, construido sobre años de respeto mutuo y comunicación honesta. Mi negocio prosperaba. La fundación crecía cada año, pero más que cualquier éxito externo, tenía paz interior. Había transformado el peor momento de mi vida en propósito, dolor en poder, victimización en victoria. Esteban y yo habíamos alcanzado algo raro, genuina amistad, no del tipo íntimo donde compartimos todo, pero sí el tipo de amistad donde podíamos reírnos de memorias compartidas, coordinar sin tensión y hasta aconsejarnos mutuamente sobre la crianza de nuestro hijo. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí?, me preguntó un día. Después de una graduación de Mateo en amigos, copadres funcionales, ambos felizmente casados con otras personas, nunca, admití. Pero me alegra que lo hiciéramos. Mateo Morés, padres que pueden estar en la misma habitación sin drama. La historia del contrato que me salvó se había vuelto casi legendaria en círculos de derechos de mujeres. Regularmente recibía invitaciones para hablar en conferencias universities, eventos legales. Cada vez que contaba la historia, enfatizaba los mismos puntos: la importancia de protegerse legalmente, el poder de conocer tus derechos y la negativa a aceptar ser tratada como desechable. Un pedazo de papel firmado puede ser la diferencia entre quedarte en la calle o reclamar tu dignidad, decía siempre. Nunca subestimen el poder de la preparación legal. El licenciado Vargas, ahora semi-retirado, se había convertido en un amigo cercano y mentor continuo. ¿Sabes?, me dijo durante un café. En mi carrera he manejado cientos de casos, pero el tuyo es el que más me enorgullece, no solo porque ganamos, sino porque tú tomaste esa victoria y la multiplicaste ayudando a cientos de otras mujeres. Ese es el verdadero impacto. No hubiera sido posible sin ti, respondí. Tú convertiste un contrato en una herramienta de justicia. Me enseñaste a pelear con inteligencia, no solo con emoción. Cuando Mateo se graduó de la universidad, dio un discurso como valedictorian de su clase. Habló sobre familias no tradicionales, sobre redención, sobre cómo las peores circunstancias pueden crear a las personas
más fuertes. Yo no debería estar aquí hoy, dijo ante la audiencia de Miles. Estadísticamente, un niño nacido de una madre soltera que fue expulsada embarazada tiene todas las probabilidades en contra. Pero mi madre se negó a aceptar esas estadísticas. Ella peleó, usando un contrato que mi abuelo sabiamente hizo firmar. Y ella me enseñó que tu origen no determina tu destino, tus elecciones. Si lo hacen, aplaudí hasta que me dolieron las manos, llorando de orgullo. Este joven brillante, compasivo y comprometido con la justicia era el resultado de aquella decisión de regresar con un contrato en mano en lugar de aceptar la derrota. Era el resultado de años de batallas legales, noches sin dormir, y la determinación férrea de darle una vida mejor de la que las circunstancias sugerían. 25 años después, cuando Mateo se casó, caminé con él por el pasillo. Su padre biológico estaba sentado en primera fila junto a Carolina y su hijo menor. Daniel estaba a mi lado, mi compañero de vida. La novia, una mujer hermosa y brillante que Mateo había conocido en la escuela de Derecho, nos esperaba con una sonrisa radiante. En ese momento, mientras entregaba a mi hijo a su nueva vida, reflexioné sobre el viaje completo. Había comenzado con una expulsión cruel, un momento de máxima vulnerabilidad, transformado en momento de máxima fuerza. Había continuado con una batalla legal que no solo aseguró derechos, sino que enseñó dignidad. Había evolucionado hacia una coparentalidad funcional que desafiaba normas sociales. Y había culminado en esto, Anne, un hijo excepcional, comenzando su propia familia, armado con lecciones sobre resiliencia, y la importancia de protegerse mientras se permanece abierto al amor. ¿Algún consejo?, me preguntó Mateo la noche antes de su boda. Pensé cuidadosamente. Ama con todo tu corazón, pero nunca pierdas tu sentido de ti mismo. Protege lo que es importante, sin volverse paranoico. Y recuerda que el amor verdadero te hace más fuerte, no más débil. Si alguien te hace sentir pequeño o vulnerable de formas negativas, eso no es amor. Como papá hizo contigo, observó. Como tu papá hizo conmigo, confirmé. Pero él aprendió. Y tú has aprendido de ambos, de sus errores y de mi respuesta. Usa esas lecciones bien. En el discurso que di en la boda de Mateo, compartí la historia completa por última vez, de forma pública. Hace 25 años, fui echada embarazada de este hombre increíble. Pensé que era mi fin. Resultó ser mi comienzo. Cada batalla peleada, cada documento legal firmado, cada noche de duda superada, me llevó aquí a ver a mi hijo convertirse en un hombre que entiende que la familia no es solo sangre, es elección, que los errores no son fatales si se reconocen y corrigen, y que la fuerza de una madre puede mover montañas. Mayer Esteban, quien lloraba abiertamente. Y también aprendimos que las personas pueden crecer, que la redención es posible, y que al final, el amor en todas sus formas complicadas gana. 30 años después de aquella noche, soy una mujer de 60 años, abuela de los 2 hijos de Mateo, aún dirigiendo la fundación que ha ayudado a más de 1000 mujeres. El contrato original que me salvó está enmarcado en la oficina de la fundación, un recordatorio tangible de que la preparación, el conocimiento de derechos y la negativa a ser victimizada pueden cambiar destinos completos. Esteban y yo somos amigos genuinos ahora, unidos por décadas de co-crier a Mateo, y ahora por nietos compartidos. Daniel sigue siendo mi pareja amorosa, habiendo construido una vida juntos que ha resistido todas las pruebas del tiempo. Y Mateo es un abogado exitoso, defensor apasionado de mujeres y niños, llevando adelante el legado de protección legal que comenzó con su propio nacimiento. Esta es mi historia. Fui expulsada, embarazada por un hombre que pensó que podía deshacerse de mí sin consecuencias. Volví con el contrato que él mismo firmó y lo usé para asegurar justicia. Pero más que eso, volví con determinación de convertir traición en triunfo, dolor en propósito y victimización en victoria. El contrato fue la herramienta, pero mi fuerza fue el arma real. Y si hay algo que quiero que otras mujeres aprendan de mi historia, es esto: a nunca, jamás
Acepte ser tratada como desechable. Conoce tus derechos, protégete legalmente. Y cuando llegue el momento de pelear porque llegará, hazlo con inteligencia, con estrategia y con la certeza absoluta de que tú y tu hijo merecen dignidad. El camino será difícil. Las noches serán largas. Pero del otro lado, hay una vida que construiste con tus propias manos. Y esa vida vale cada batalla. Él me expulsó embarazada, pensando que era un problema que podía descartar. Volví con el contrato que él mismo firmó y le enseñé que las acciones tienen consecuencias, pero la verdadera victoria no fue legal. Fue construir una vida tan plena, tan rica en amor y propósito, que su rechazo se convirtió en el mejor regalo que pudo haberme dado Anne, la oportunidad de descubrir mi propia fuerza. Y esa fuerza, esa determinación de nunca aceptar menos de lo que merecemos, es el legado real que dejo a mi hijo, a mis nietos y a las cientos de mujeres que he ayudado a lo largo de los años. No somos víctimas de nuestras circunstancias. Somos arquitectas de nuestras respuestas. Y cuando elegimos la dignidad, cuando elegimos pelear con las herramientas que la ley nos da, cuando elegimos convertirnos en guerreras en lugar de víctimas, no hay traición tan grande que pueda destruirnos permanentemente. Esa es la historia de cómo un contrato me salvó, pero más profundamente es la historia de cómo me salvé a mí misma usando cada recurso disponible, negándome a aceptar el final que alguien más escribió para mí y construyendo en cambio un comienzo que nadie, ni siquiera yo misma en aquellos días oscuros, pudo haber imaginado.